Cubita, buenas tardes. Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andás? ¿Qué casaca, Sí, esta en realidad mandé a hacer para el aniversario del fallecimiento de mi hijo hace 3 años, o sea, ahora en septiembre fue 3 años, así que mandé a hacer para la familia y los amigos de él, así que justo un momento especial para poner con los colores de Espectacular. las banderas de Misiones y después A ver. la CAF. A ver, más lejos. Perfecto, mirá. Qué casaca, Hermosa. La verdad, hermosa. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Cómo andás, Cubita? ¿Cómo te digo? Oscar, Freddy, Cubita, yo la verdad que siempre te hemos tratado bastante por ahí en la cancha, pero bastante rápido, así que ahora podemos tener un poco más de tiempo para poder charlar sobre, bueno, sobre el deporte que tanto nos gusta. Y la mayoría me llama Freddy, o sea, cuando era más chico sí me llamaban Cubita, pero ahora la mayoría ya Freddy nomás. Ah, bueno, Freddy, bueno, te vamos a decir Freddy, entonces. ¿Cómo anda, Cubita? Bueno, lo que le decía a la gente por ahí es que no he tenido la chance y la suerte de poder verte tanto en acción, ¿no? En tus años, ¿no? Dorados por ahí. Vi la culminación, es decir, el cierre de tu carrera con Río Grande, campeón allá justamente en Río Grande, la final con Ushuaia, después algo por YouTube de Pesquera. Y después no mucho más, algunas visitas que hiciste, pero ya como entrenador, ya estabas como formador y estabas radicado en Pico Truncado, eh, bueno, cuando fuiste un par de veces a Río Grande, y bueno, ni que hablar en la etapa de selección argentina. Así que bueno, vamos a poder sacarnos las ganas de poder charlar. Me voy a poder sacar las ganas de charlar con vos. Bueno, gracias primero por la invitación y bueno, siempre es lindo estar con toda la gente del fútbol de salón así en contacto, así que realmente estoy contento por la invitación que me hiciste. Buenísimo. Bueno, primero, justo me da el pie porque acabo de verlo a un colega, a un amigo de Río Grande, que bueno, que fue el que me mandó algunas fotitos, ahora después vamos a estar charlando sobre algunas fotitos que me mandaron de la prensa de Río Grande. Mi amigo Néstor Ortiz, Néstor H. Ortiz, bueno, me decía que bueno, que tuvieron una buena relación en esa época. Un periodista que tiene unos años más que yo, ¿no? Y bueno, que te pudo disfrutar ahí en Río Grande. Por ahí lo primero que te puedo preguntar, Cuba, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en Truncado? ¿Hace cuánto tiempo ya? Y ya son 10 años, ya en enero de ahora del 2021 van a ser 11 años que estoy acá en Truncado. La verdad, había venido por 3 o 5 años como máximo y bueno, me terminé quedando. Por ahí me gustó el lugar, fue un gran desafío. Siempre vi un gran material humano, pero bueno, eh, por ahí nunca se tuvo el apoyo necesario por parte de del deporte de acá del municipio ni de la provincia. Entonces, por ahí también costó un montón a los clubes de acá adaptarse al cambio, pues por ahí yo venía con otra mentalidad, pero por suerte sí, hoy ya la mayoría de los clubes trata de entrenar, de ir mejorando, entonces creo que el objetivo que yo me había puesto cuando vine acá, de a poco se va cumpliendo. Llevó más tiempo de lo que uno esperaba, pero era un lugar, por ejemplo, donde había desaparecido el fútbol de salón porque hacía muchos años. Imagínate, creo que el último equipo que participó en un torneo nacional fue en el 2003, 2004, que era Racing, que iba a los torneos que se hacían en Mar del Plata. Y después, bueno, yo me enfrenté con algunos de los chicos que tuve en mi primera etapa acá en el 2000 y que ellos fueron con la selección de Santa Cruz, porque ese tiempo era de provincia acá, Ujú. y después nada más, entonces fue un trabajo bastante arduo lo que había que hacer, pero por suerte hubo mucha gente que realmente confió y también apoyó a que hoy Truncado, quiera o no, más que nada en las categorías inferiores ha demostrado en los últimos torneos nacionales que realmente el trabajo que se viene haciendo se está viendo con los resultados, ¿no? Qué raro, ¿no? Que es la Patagonia. Te pregunto vos viniendo desde afuera, ¿no? Y vos también siendo de una localidad chica, como vos sos de Montecarlo, ¿no? Nacido en Montecarlo. Sí. Soy Bueno, de Monte Carlo, sí,
pero es distinto porque es una ciudad muy futbolera, en donde el fútbol de salón fue la cuna siempre ahí de la provincia. Bueno, después un tiempo también pasó lo mismo, que desapareció el fútbol de salón y bueno, se volvió a retomar y bueno, esperemos, lastimosamente la pandemia paró un poco, pero creo que después del Mundial iba a haber un gran impulso para reactivar todo, porque yo creo que una de las grandes bases que hace que el deporte siga creciendo es la categoría inferior, y bueno, eso se perdió mucho en Misiones, por eso también no hay muchos equipos de Misiones que se han destacado a nivel nacional, son muy pocos, cuando en realidad nosotros tenemos limítrofes Paraguay y Brasil que son potencias, y deberíamos estar siempre dentro de los mejores, ¿no? Claro, yo te preguntaba esto de la Patagonia con respecto a las localidades y a por ahí localidades chiquitas, pero también muy alejadas, entonces es como que siempre hay buen material, pero hay que trabajarlo. Quizás, por ejemplo, en Tierra del Fuego se ve una rivalidad entre Río Grande y Ushuaia que lleva muchos años, que los ha enriquecido, pero después en Santa Cruz y en Chubut, por ahí pasa que hay localidades como Río Gallegos o como Oro Rivadavia que concentran todo y por ahí quedan relegadas las otras lugares, estos lugares más chicos. ¿Cómo lo viviste vos ahí cuando fuiste a Pico Truncado, teniendo en cuenta esto? De que por ahí se está un poquito atrasado en cuanto a todo, en lo deportivo, en lo dirigencial, y hay que trabajar muchísimo. Sí, seguro que sí, en todo. Pero pasa no solo acá, pasa en todos los lugares del país, en donde por ahí generalmente se concentran en las ciudades más grandes o en la capital de la provincia, y generalmente todos los proyectos que vienen de deporte de nación terminan en esos lugares y no se le da la posibilidad al resto del interior a trabajar de la mejor manera. Eh, yo creo que el fútbol de salón también acá en Santa Cruz complicaba eso, la distancia que había entre ciudades y ciudades, entonces hacer una competencia interna costaba, pero yo creo que los clubes los últimos años han invertido un montón porque se han hecho un montón de patagónicos calculados por año, debe haber entre 15 y 20 torneos patagónicos dentro de Santa Cruz. Y bueno, o sea, la idea siempre es ir a la mayoría de esos torneos porque quiera o no, uno va enfrentando a rivales de distintas características y eso te va enriqueciendo. Y creo que eso ha hecho que también Santa Cruz haya crecido un poquito más. Y bueno, después estos últimos 3 4 años que con los torneos provinciales que hacemos para el clasificatorio para la División de Honor, también mucho más. Al armar la federación ahora de Santa Cruz, creo que va a hacer crecer mucho más. Hasta el año pasado tuvimos la chance de jugar, por ejemplo, los torneos provinciales en categoría cadete, juveniles, femenina y primera, entonces yo creo que la competencia esa va a hacer que Santo Cruz empiece a crecer de la forma que se merece. Yo creo que toda la parte patagónica debería también, por el ámbito en donde uno se mueve, porque lastimosamente por el clima uno tiene que jugar en espacios cerrados, y bueno, entonces creo que el fútbol de salón, no, los deportes indoor deben ser potencia acá en el sur, y bueno, que eso nosotros lo que buscamos con los dirigentes que están trabajando en la federación, por suerte hay gente muy abierta al diálogo, a escuchar realmente lo que se va necesitando, como Héctor Cárdenas, Pablo Contreras. Hoy tenemos la posibilidad de tener 14 ciudades de Santa Cruz que están dentro de la federación, salvo Calafate, el resto de todas las ciudades ya están. Entonces creo que eso también va a hacer de que esto siga creciendo, que es lo que más nos importa a nosotros, que el deporte siga creciendo. Ya en cantidad ya tenemos, ya creo que hemos crecido, ahora falta darle el salto de calidad que se necesita. Bueno, Cubita, no me quiero ir mucho de tema, pero quiero por ahí hacer un apartado y repasar un poquito tu carrera de paso para hacer un poquito de memoria. Hablábamos de Monte Carlos, cómo surge el amor por la pelota primero, ¿no? Y bueno, y después por ahí, cómo empiezan tus pasos en ya pensando más en el fútbol de salón. Sí, yo creo, tengo la suerte de venir de una familia muy futbolera, en donde por ahí mis tíos, mi papá, esos jugaban al fútbol de salón, y entonces yo iba a mirar desde chiquito, y fue un deporte que me gustó mucho. Eh, Después también somos un montón, o sea, tengo dos hermanos más grandes y tengo primos que la diferencia entre nosotros debe ver entre 5 o 6 años entre todos. Y entonces nos juntábamos siempre a jugar todo, y entonces
eso también ha hecho que nosotros eh, podamos ir creciendo. A mí me tocaba lo peor porque yo era el más chico en esa época de la familia, así que al principio era arquero, hasta los 9, 10 años por ahí, para poder jugar al arco. Y bueno, después con el tiempo sí, ya empecé a jugar. Y bueno, después tuve la suerte cuando tenía 10 11 años por ahí que se armó un torneo infantil, que organizaba la Asociación de Monte Carlo. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de empezar a jugar y bueno, desde ahí que empecé no paré más, salvo ese año que estuve jugando en fútbol de campo en Buenos Aires, en Deportivo Español. Después siempre me dediqué más al fútbol de salón. Sí tuve pasos fugaces por ahí, pues jugaba ligas ahí en Misiones de fútbol de campo, pero ya no, o sea, ya estaba casi después de lo que me pasó después de Deportivo Español, ya casi enfocado al fútbol de salón, más que nada. Claro, bueno, ahí sobre el puchito ese me cortó un poquito, pero vos me ves bien, ¿no, Cubita? Sí, te veo bien. Bueno, ahí yo te veo un poquito cuadriculado, pero ahí se va a mejorar, seguramente se va a mejorar, ahí estamos con el paquete de datos full, así que... ¿qué te iba a decir? Bueno, pensando en esto y en lo que decías recién sobre el clima, ¿no? ¿Cómo es pensar por ahí que te lleve o que te llame mucho más o que te llame mucho más el fútbol de salón, teniendo en cuenta las temperaturas que hay allá en Misiones y que por ahí, no sé, sería más lindo jugar al aire libre, todo lo contrario a lo que pasa en una región como la que ven, que es en Río Grande, donde no te queda otra que jugar fútbol de salón porque hace muchísimo frío. Sí, por ahí he jugado, como te decía, fútbol de campo y por ahí en Misiones, o sea, en la ciudad que yo soy, la mayoría de los barrios tiene cancha de pasto de fútbol 7. Y ahí Ujú. sí he jugado esos torneos, jugaba, imagínate, entre sábado y domingo, por ahí jugaba entre 3, 4 campeonatos, porque me buscaban de un lugar a otro, terminaba de jugar, iba a otra cancha, así que, o sea, el fin de semana era fútbol, fútbol, fútbol nomás, y bueno, creo que también eso me ayudó a mí a crecer y a vivir otras cosas, porque, o sea, jugar en esos lugares no era fácil, o sea, por ahí había que bancársela un montón de cosas, te cagaban a patada, por ahí te escupían, te pegaban, y bueno, uno va madurando con el tiempo, así que eso a mí creo que me ayudó, y bueno, cuando iba a los torneos nacionales, un montón de veces me cagaban a patada y yo seguía igual, porque creo que eso, como te dije anteriormente, el hecho de haberme criado casi jugando en los barrios, me ha hecho madurar un montón. Bueno, acá dicen Misiones, el Alcázar 35 grados a estas horas, dice el cantero Carmen. Sí, Impresionante. esa es una amiga de allá de Misiones que también en la época que yo viví en Río Grande, justo ella y su marido, que también es del Alcázar, estaban por allá, así que nos encontramos un par de veces allá a comer algo, y bueno, viste que como es las cosas, en la tierra colorada estira, ella ya volvió, y bueno, yo seguro en algún momento estaré volviendo para mi ciudad, ¿no? Ah, bueno, mirá, un gran dato también para saberlo. Bueno, acá te manda saludos también, si no me equivoco, de Toledo, creo que es el Dani Toledo de ahí de Río Grande, así que bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que se está sumando de a poquito a la transmisión. Tenés amigos por todos lados, Cubita. Sí, creo que eso es lo bueno que me ha dejado el fútbol de salón, de que en todos los lugares que estuve o tuve la suerte de ir a jugar, siempre quedó una gran amistad. Yo creo que también pasa por la personalidad que uno tiene, de darse con la gente y de también ponerse en el lugar de ellos, porque por ahí muchas veces cuando uno juega a la selección argentina, ellos te ven como ídolo, como por ahí alguien, o sea, como un superhéroe, y cuando en realidad uno es una persona normal que también pasó por la etapa él, porque yo también cuando era chico, cuando iba a ver la selección argentina, o sea, me llamaban la atención los jugadores eso, pero después uno con el tiempo va viendo de que son personas normales, que se han esforzado y que han tenido la suerte, porque también muchas veces uno tiene que tener la suerte de estar en el lugar y en el momento exacto como para que el técnico que esté a cargo justo te vea, ¿no? Ujú. Cuba, no me quiero ir de esa parte de la formación de vos como jugador. Este,
Y ya también te quiero preguntar también un poquito acerca del fútbol de campo, pero me decías que te gustó el fútbol de salón. ¿Qué es lo que te gustó? Por ahí cuando eras chico, cuando eras nene o por ahí cuando eras adolescente, ¿qué es lo que le llama a uno la atención o qué es lo que le llamó a Freddy Cuba la atención del fútbol de salón? Y yo creo que al principio, los primeros tiempos, o sea, el fútbol de salón es un deporte en donde vos constantemente estás en contacto con la pelota. O sea, y en el fútbol de campo, cuando vos sos chico, en un partido, ¿cuántas veces puedes tocar la pelota? 20. Entonces, por eso también muchas veces se recomienda que el jugador que está en formación y que en etapa formativa haga el deporte, haga el fútbol de salón, porque creo que le da la técnica necesaria después. Y después también el hecho de poder viajar, conocer otros lugares, creo que el fútbol de salón es un deporte muy federal en donde te da la posibilidad a gente que por ahí somos humildes y que tenemos la posibilidad de ir a conocer otros lugares, que capaz cuando hay vacaciones no podemos ir con la familia, pero bueno, gracias al deporte terminamos conociendo, imagínate. Mi primer torneo nacional cuando viajé a Ushuaia. Imagínate, de Misión a Ushuaia, a los 12, 13 años, tomar un avión, para mí fue algo, o sea, novedoso, algo grandioso, y bueno, a partir de ahí yo ya estaba seguro que era uno de los deportes que más me atrapaba, más allá que quería jugar el fútbol de campo, pero bueno, por esas cosas de la vida tuve un accidente, me fracturé tibia y peroné jugando una final de fútbol de salón, me acuerdo, en unas vacaciones. Bueno, y ahí quedé afuera del club porque me terminaron echando del club porque no tenía que haber jugado. Y bueno, ahí ya me quedé en Monte Carlo y terminé dedicándome a esto. ¿De qué jugabas en fútbol de campo que te gustaba más jugar? Y jugaba de 10 porque esa época era, en la época que yo estaba, todavía no había otra cosa que no sea el 4-3-3. Y, y jugaba de 10 o a veces jugaba de 8 porque tenía por ahí la suerte de manejar los dos perfiles, pero después con el tiempo, cuando fui creciendo un poco más y también fue avanzando el tema de la táctica y del fútbol de campo, empecé a jugar de enganche, de jugada de media punta, o sea, por ahí no era un jugador de mucha marca, pero, o sea, me defendía. Ajá. Te pregunto esto porque, bueno, acá muchas veces se suele decir, los pibes a veces tienen que elegir, o a veces toman la decisión de elegir. En el fútbol de campo o fútbol de salón, le dan un poco más de prioridad a una cosa que la otra. En tu caso, vos mucho que no pudiste elegir, o sea, fue esto de que decís que tuviste esta lesión que te marcó y, bueno, después decantaste más por el fútbol de salón, ¿es así, más o menos? Sí, o sea, lo que pasa hoy por ahí creo que la envidia que hay entre, o sea, los técnicos hace a que le hagan elegir al jugador o al chico a elegir un deporte u otro. Son dos deportes diferentes, pero creo que uno le ayuda al otro. O sea, después llega un momento en la etapa donde sí el jugador tiene que optar, cuando llega a una etapa de calcular de 14, 15 años, en donde la parte física del jugador necesita otro trabajo. Por ahí el fútbol de salón es muy intermitente y en el fútbol de campo vos necesitabas un recorrido más largo. Y si vos te acostumbras al fútbol de salón, al ser un pique largo, por ahí te costaba. Por eso, viste, en los últimos tiempos, por ahí yo ya jugaba más de engancho, media punta, como para estar más cerca del área, que era donde yo hacía la diferencia. Entonces, Ah, imagínate, si yo tenía que arrancar de atrás y ya mi cuerpo estaba acostumbrado a los piques cortos, o sea, hacía 20 minutos el partido y yo tenía que salir. Pero de, de- yo creo que de lateral izquierdo no podía jugar. no, no. Yo creo que es un pensamiento erróneo de todos los entrenadores. Yo creo que cuando el nene es chico hay que darle la libertad que juegue, que se divierta. Creo que eso también le va a hacer crecer. Yo creo que la técnica uno va aprendiendo con la práctica. O sea, si yo hago 100 pases por día, me voy a ir mejorando. En cambio, en el fútbol de salón yo hago más de 100 pases por partido. Y en el fútbol de campo no. Por eso también nosotros acá en Truncado tenemos un proyecto que se llama Liga Desarrollo, en donde jugamos en las categorías más chicas de 12 años para abajo, 12, 11, 10 y 9, juegan fútbol 7 o fútbol 9,
como para que el recorrido de ellos no sea tan extenso y que el cuerpo se vaya adaptando de a poco. Creo que eso es algo que todos se tendrían que juntar y hoy los clubes grandes de Buenos Aires, la mayoría le obligan a los chicos hasta los 12, 13 años a jugar el futsal AFA y si vos te das cuenta, hoy los entrenamientos de los grandes clubes son todos en espacios reducidos. O sea, el Claro. Barcelona, o sea, el Bayern, todo eso en espacio reducido. Entonces, vos después no terminás de entender, o sea, te dicen tener que dejar el deporte cuando en realidad están usando toda la táctica del deporte. Claro, sí, sí, es verdad. Son dos cosas que se enriquecen mutuamente, como que no puede haber, no le puede faltar a uno las cositas que lo hacen bueno de la otra, es como que se enriquecen mutuamente. Sí, y por eso, es como te digo, es cuestión de que dejar el ego de lado o por ahí de querer hacerse dueño del chico cuando en realidad los dueños de los chicos son los papás. Nosotros tenemos que formarle a ellos primero como personas. Creo que ese es uno de los grandes errores que tenemos la gente del interior, porque por eso también le cuesta al jugador llegar a ser profesional, porque nosotros cuando el jugador es muy bueno, o sea, le dejamos que haga y no le vamos inculcando los buenos hábitos y de saber de que él también es uno más. Entonces, cuando él va a Buenos Aires y hay 20 jugadores como él y capaz le toca quedar afuera de la lista, no termina entendiendo y se termina bajoneando, de querer volver a su casa, de ya no sentirse incómodo, no sentir el mismo entusiasmo. Entonces, nosotros tenemos que prepararle al jugador de la mejor manera y si no llega, que el jugador esté formado como persona, porque yo creo que el jugador de la carrera del futbolista tampoco es muy largo. Entonces uno tiene que Ah, pensar en eso, o sea, el jugador profesional tiene una carrera máxima de 15 años, 20 como máximo. Entonces no es una carrera larga que vos decís. Entonces, si hay, y no todos llegan. De 1000 jugadores capaz llega uno y los otros 999, ¿qué hacemos si no los formamos bien? los otros 999 que juegan en el fútbol salón. Y mucho, viste, que jugadores de fútbol de campo, cuando empiezan a jugar fútbol de salón y veo otra cosa diferente, se terminan entusiasmando. O sea, la mejor realidad era Maradona. Maradona empezó a jugar el fútbol de salón y después, en la época que él estaba en el Napoli, cuando venía a Buenos Aires, terminaba jugando los torneos de la Metropolitana. O sea, Ujú. cuando en realidad él no tendría por qué jugar y bueno, pero es un deporte realmente que cuando uno empieza a conocer te atrapa y la verdad tiene un hechizo parece porque cada vez hay más deportistas practicando este deporte. Cubita, sigamos un poquito con ese recorrido. Quiero que me cuentes algunas cuestiones de tu formación, no solamente como jugador, sino también como persona. Primeros clubes, este, bueno, me contaste después hasta un primer nacional en Ushuaia, pero por ahí ese recorrido no lo conozco. Sí, yo en realidad me inicié en un club de Monte Carlo que se llamaba Camerún, un club que éramos todos chicos de la misma escuela. Yo estudiaba en una escuela alemana porque era la que más cerca me quedaba y bueno, y empezamos, armamos el club con chicos ahí que no eran muy asiduos del fútbol, sí éramos, el colegio ese se dedicaba más al handball, pero bueno, armamos el club y tuvimos la suerte del primer año salir campeón. Después el segundo año ya yo pasé de categoría porque en realidad ese año era infantil, entonces capaz jugaba un nene de 9 años con el de 12 y no había, o sea, no es como ahora que se va respetando la edad, en esa época no, porque era recién se empezaba. Y bueno, y después yo ya empecé a jugar en otro club, en Tarahui, en Superclub, que eran jugadores de categoría inferior, y bueno, después a los 14 años por ahí tuve la suerte de ya empezar a jugar en primera, que el primer club que jugué en primera se llamaba Zapla, un equipo que el técnico y la mayoría de los dirigentes del barrio eran mis vecinos, y bueno, ellos me llevaron, y bueno, después de ese torneo, que con ese club fue el que me fracturé la pierna cuando estuve de vacaciones, cuando volví de la lesión me fui al Club Carmec, que ahí éramos todos, hasta ahora tenemos una gran amistad con todo eso, que es mi hermano más grande que yo jugaba, mi primo, mis amigos del barrio,
Y imagínate, yo tenía 15 años y el más grande del club era mi hermano, que es un poquito más grande que yo, tenía 18, y bueno, tuvimos la suerte de llegar, estábamos en la B, ascendimos, tuvimos la suerte de llegar a la final del primer torneo que jugamos en la A, y la verdad que en Montecarlo esa época era un torneo muy competitivo. Te estoy hablando, mirá, en el 80 y algo, en donde en esa época había clubes que traían jugadores de otro lado y ya eran rentados, le pagaban, y nosotros estábamos, el dueño realmente apostaba mucho, tenía dos equipos, uno que era Carmeca, que ya eran jugadores un poco más grandes, ya que tenían un poco de recorrido, y bueno, después nosotros con mis hermanos eso estábamos en el otro Carmeca, y bueno, y después sí, ya ahí pasé a otro club que se llama Confitería Avenida, que fue uno de los grandes clubes de la ciudad, que más títulos consiguió a nivel provincial. Después ese mismo grupo jugábamos todo por cuestiones ahí de que se nos fue el técnico, nosotros terminamos yéndonos con él, fuimos a otro equipo, se llama Forestal Montecarlo, que también a nivel nacional salido subcampeón nacional, perdimos la final con Universidad de Rosario, me acuerdo. Bueno, Ujú. con Confitería también hemos llegado a, a final de torneo nacional. Y bueno, después sí, yo tuve por ahí un paso por Posada que yo estudiaba, en ese tiempo que yo estudiaba en Posada, ya jugaba en Luis Fuerza. Y bueno, después cuando volví a Montecarlo, volví de vuelta al grupo ese, que ahí fue el Club Huracán ya. Y después sí, ya empezó mi recorrido en Crucero Norte, Paraguay, Brasil, después en Buenos Aires, en Alboy, en América, en San Lorenzo, y después en Tierra del Fuego, en la filial de River, y después ya terminé ya en el último año más o menos que yo estuve, me fui a Pesquera, y después también en esa época tuve un paso de 6 meses por ahí por un club de Posada, Banco Macro, y después volví a Pesquera y ahí fue el último año que yo terminé jugando, que fue en el 2009, y que me retiré y bueno, ahí ya empecé ya venía pensando en empezar a dirigir y a poder transmitir lo que todos los conocimientos que uno iba teniendo, porque era algo que me gustaba, y bueno, se dio la posibilidad gracias a Oreja Figueroa, que es un amigo, que él fue el que le dijo al primer club que me trajo acá truncado, de que yo justo dejaba de jugar y que tenía pensado dirigir, así que él hizo el contacto, así que gracias a él estamos por acá. Ah, mirá qué dato, gracias a la oreja. Eh, ¿qué técnicos en tu formación y en la parte donde hiciste el gran despegue allá en Misiones y bueno, también después, más adelante en tu carrera, qué técnicos te marcaron, sobre todo en cuanto a lo deportivo, en cuanto a por ahí vos, no sé, me imagino, ¿no? Tener el talento, pero después por ahí, bueno, sabemos que en el fútbol de salón hay que tener un orden táctico, ¿no? Y para, bueno, ejercitar eso se necesita trabajo, muchas veces el entrenador te ayuda muchísimo con eso. Después el jugador es el que toma las decisiones, pero bueno, justamente hay que ejercitar todo eso y siempre es mejor de la mano de un buen entrenador. ¿Quiénes fueron los que te marcaron? Y mirá, yo lo que siempre cuento, la gran verdad, o sea, yo no tuve grandes técnicos en mi recorrido por Misiones, salvo un entrenador que fue el de la selección de cadete de Misiones, que salimos campeón en Formosa, que era Piti Úbeda, que él fue en esa época, era técnico, ayudante de campo de la selección argentina en primera, y bueno, él sí trabajaba la parte táctica, me acuerdo, y ahí empecé más o menos a ver de una forma diferente el deporte. Y después, bueno, tuve la suerte de cruzarme con Demetrio Luisón en la selección argentina y yo creo que ahí fue el despegue porque creo que dentro de todos los técnicos que tuve, el que más conocimiento tenía y era un adelantado a la parte táctica. Él se iba a perfeccionar a Brasil con el Malmi, con Ferretti y todo eso, y todo lo que él traía, o sea, terminaba volcando dentro de la selección argentina,
y bueno, por suerte yo pude observar todo eso y realmente me ha ayudado, creo que él fue el que más me ha ayudado en el crecimiento personal. Por ahí siempre tuve la suerte de estar bien físicamente, de entrenarme, y eso también hizo la diferencia. Y después sí, o sea, otro técnico que me marcó, aunque no lo tuve como entrenador, pero sí que estuvimos como dupla con Ariel. Creo que Ariel tiene un gran conocimiento, un técnico que sabe mucho, y por suerte congeniamos porque por ahí él no fue un jugador de fútbol de salón, entonces por ahí había cosas de que él, lo que él quería explicar, que por ahí para mí era más fácil porque sabía cómo llegarle al jugador en ese sentido, pero, o sea, en tema de conocimiento táctico y en cómo trabajar al jugador, Ariel realmente es un gran entrenador. Contame, Cuba, cómo arranca la experiencia de selección argentina? Pensando, ¿no?, en esto que siempre por ahí pregunto. Podés estar muy bien a nivel local, podés salir campeón, pero después hay pasos, como son la selección de tu ciudad o de tu provincia, en el caso de esa época era de provincias, y después pensar en la selección argentina. Yo le pregunté el otro día a Matías Rima, pero en esa época, ¿cómo era? ¿Cómo llegás a la selección argentina? Sí, yo en realidad tuve un paso de una sola concentración con los que eran de la selección argentina, que salieron campeón del 94, eh, y después, bueno, nunca más fui tenido en cuenta. Y después sí, en el 95, 96 había agarrado a Demetrio, no, Torfe, un técnico de Mendoza primero, y bueno, ahí nos convocó. En esa época, por ejemplo, convocaban a 5 jugadores de Misiones, 5 de Corrientes, 5 de Buenos Aires, y bueno, íbamos a concentrar a Mendoza, y bueno, o sea, ¿Qué edad concentrábamos, tenías ahí, calcular, Cuita? ¿Qué edad tenías y ahí? tenía 23, 24 años por ahí ya. Y bueno, y después ahí, una vez que fuimos, en el grupo que yo fui, éramos 25 me acuerdo, y el único que después fue siguiendo en la concentración fui yo. Y bueno, después tuve la suerte de llegar dentro de los 14 que quedaron en la última concentración antes de viajar a México. Y bueno, haber quedado entre los 12 para mí ya fue una una gran alegría, porque creo que vestir los colores de la selección es mucho más importante que cualquier cosa. Yo creo que en el deporte que uno esté, representar al país es lo máximo. Y bueno, y después, ya cuando agarró Demetrio, creo que ya con la madurez que teníamos de haber jugado el Mundial, creo que fue mucho más fácil, y creo que ahí también él manejó de la misma forma que por ahí maneja Ariel, de darle posibilidad a mucha gente al interior y no centralizar tanto. Y bueno, tuvimos la suerte de que hayan pasado un montón de jugadores por la preselección argentina, y creo que eso también a nosotros como jugador nos obligaba día a día a estar de la mejor manera, pues sabía que podía venir algún jugador y ganarte el puesto, entonces vos tenías que estar preparado para cada concentración, estar afiladísimo a full, ¿no? Mirá, que vos sabés que pensaba hoy cuando estaba pensando, ¿no?, la nota y pensando que te iba a consultar. Bueno, el otro día, hablando con el Chori Endrinal, ¿no? Me dijo, una persona que admiré muchísimo siempre fue Oscar Cuba. Como jugador, dice, obviamente como persona también, pero me decía, Cuba era lo que es Pinilla para Colombia, Cuba era para Argentina. Y la verdad que yo te vi, como te digo, te vi la última etapa de tu carrera y me contaron cosas maravillosas, no solamente de él, sino de otras personas también. Entonces por ahí te quería preguntar por eso, porque vendría a ser como que la camada donde vos estuviste en selección argentina es el nexo, por así decirlo, entre los últimos 10 años de selección, vamos a decir, Miguel Sleusch y Ariel Abeduto, ¿no? Con los campeones del 94. ¿Cómo era entrenar con la camada del 94 con respecto a lo que siguió con Demetrio Luisón? Por ahí también me gustaría, si me podés decir, qué fue lo que traía de nuevo, ¿no?, de Demetrio,
que bueno, que fue tan enriquecedor, no solamente para el futsal de la Patagonia, sino también para el futsal argentino. Mirá, o sea, nosotros el traspaso del 94 al 97 no hubo tantos jugadores de campeones del mundo que hayan pasado, salvo Mario Vitti, el arquero de Rosario, y bueno, después nadie más. Eh, Fuimos todos jugadores casi nuevos, pero la verdad que vos mirando los nombres, los que fuimos al Mundial del 97, creo que teníamos un gran equipo y yo quedé con esa sensación amarga de que podíamos haber llegado más, creo que tranquilo podíamos haber estado en la final, pero bueno, son cosas de la vida, de que por ahí es lo que yo siempre digo y lo que siempre también pregono en los clubes que estoy. El grupo humano es fundamental, yo creo que no había un grupo humano, porque los que conducían no estaban para mí a la altura de la circunstancia para manejar a tantos jugadores, imagínate, por decirte, estaba el Negro Urra, estaba Pachi Barriento, Gustavo Ferreiro, estaba Martín Bombay, estaba Diego Ferro, Quique Oropel, Martín da Falla, Jorge Supo, Federico Pogé, de arquero estaba Lucas Zulueta y Mario Vitti, creo que Mario un arquero de los mejores que habré visto en el país por la forma que atajaba, por la tranquilidad que te daba, y, y realmente, o sea, creo que todos quedamos con esa sensación. Entonces después, cuando hubo el recambio de entrenador y vimos otra forma de trabajar como la de Demetrio, o sea, y ahí también, ahí Demetrio por ahí tuvo no sé, eh, como que volvió para atrás y empezó a convocar jugadores que todavía no estaban en condiciones de jugar, como el Sapo Jiménez, como Jorge Barrio, con quienes compartimos el Panamericano del 99. Y imagínate, si a esa altura todavía estaban en condiciones ellos, yo creo que en el 97 ellos podían haber jugado tranquilo. Imagínate la riqueza que íbamos a tener con esos estilos de jugadores. Pero bueno, son decisiones que toman los técnicos y que uno tiene que aceptar. Por ahí siempre yo digo, esté quien esté enfrente, uno es simplemente una herramienta para él y si te tiene en cuenta, te toma y te ocupa en el momento que él cree. Y si no, hay que sumar desde afuera, no te sobra otra. Eh, yo después con Demetro por ahí tuve un protagonismo por ahí no sé si de mimado, pero sí que realmente por ahí Demetrio me tenía tanta confianza que me dio la responsabilidad de muchas veces manejar el grupo, de llevar adelante, y por la forma que yo era, creo que tenía el aval de todos, me querían, yo trataba de que todos estén cómodos y que se sientan cómodos, que se sientan importantes, que sepan de que si fueron convocados eran por algo, ¿no? Que había un compromiso con alguna federación o asociación. Los que iban, la verdad, tenían muchas condiciones, pero también por la forma que trabajaba Demetrio, el jugador mucho no, a veces no estaba acostumbrado a entrenar doble, triple turno, mirar video, entonces se le complicó a muchos jugadores buenos que han pasado por la etapa de Demetrio, no tuvieron la oportunidad de jugar un torneo internacional. Y creo que yo creo eso, que por ahí nosotros eh, erramos en ese sentido, porque yo creo que había que poner a una persona al lado de Metro que le haga ver eso, de que por ahí con ciertos jugadores hay que trabajar de esta forma, con ciertos jugadores de otra, porque no todos tenemos la misma personalidad y no todos nos adaptamos a ciertas cosas, ¿no? Claro, sí, y ni que hablar con esto que decías de que bueno, con Demetrio empieza un poco más la idea de tratar de ser más, bueno, bien federal, ¿no? Como siempre, y hay jugadores de diferentes regiones que se llevan 4.000 kilómetros de distancia entre sí y las mentalidades, la idiosincrasia no son las mismas, como decís vos. No, por eso, y cada uno, o sea, uno es, como te digo, como te dije anteriormente, que cuando uno juega bien en su equipo, uno es titular y que a veces sin jugar, sin entrenar, el técnico te hace jugar. Y Claro. cuando vos te vas a un lugar así en donde hay un montón eh, y te sentís un poco relegado, tenés que tener la personalidad de estar preparado y luchar. Yo creo que eso es algo que también pasa por la personalidad de cada uno y también por la ambición de cada uno.
de no bajonearse, de estar siempre preparado, de que si, o sea, hoy no jugaste, tenés que estar preparado para mañana, pues entonces cuando tenés la oportunidad tenés que demostrar por qué vos tenés que estar. Y yo creo que el jugador en esa época todavía no estaba preparado. Hoy sí, hoy el jugador, sea el nivel que sea, hay cada vez más crecimiento, los chicos tienen otra mentalidad, tienen otra ambición. Hoy ve jugadores de 18, 19 años que van a un torneo de División de Honor y ve ese hambre que antes era muy poco, a esa edad poder jugar un torneo tan importante. Mirá que interesante, muy interesante, porque por ahí a veces de todas formas en algunos momentos, los jugadores, ya sea de 18 o de 25 años, también necesitan esa, como que alguien les hable y que bueno, que se mantengan, ¿no? Activos y bueno, y atentos a ese momento de poder ingresar, ya sea un minuto, dos o 15. Sí, por eso yo, por ejemplo, yo siempre cuento por a mí, en la etapa que yo estuve en Crucero del Norte, en el 2002, nosotros entrenamos, me acuerdo, hicimos una pretemporada casi 40 días, en donde cada 15 días teníamos un domingo libre, después el resto era físico, físico, sin pelota, después trabajamos casi un mes y medio táctico sin jugar partido entre nosotros. Y bueno, después sí, durante todo el año era partido. Nosotros jugábamos, por ejemplo, 2 días en Posada, esa época jugábamos en Encarnación también 2 días, y el fin de semana jugábamos en la Liga Provincial. Y yo, por ejemplo, en la Liga Provincial y en el torneo local, yo jugaba muy poco. En Paraguay era donde un poquito más jugaba, pero yo, por ejemplo, iba al torneo provincial y capaz había un montón de gente que iba a verme y yo jugaba los últimos 5 minutos. El club funcionaba igual, el equipo funcionaba igual porque habíamos armado un gran equipo y habíamos entrenado full. Es más, muchos compañeros míos me decían, preguntale al técnico por qué no te hace jugar. Y yo le decía, ¿y vos le preguntaste por qué te hace jugar vos? No, ¿y por qué yo te voy a preguntar? Yo le decía, yo te voy a esperar mi oportunidad y bueno, cuando yo vea, o sea, le tengo que demostrar que se equivocó conmigo y listo. Y yo creo que también por eso el club ese quedó en la historia de este deporte, porque fue un club que el grupo humano era fundamental, creo que la amistad que tenemos hasta ahora es muy buena, y porque a la hora de jugar también teníamos grandes jugadores, muchos de esos han pasado por la selección argentina, Mario Benocio jugó mundial, Coqui Aliou jugó mundial, Luchi Caballero jugó el mundial del 94, o sea, era realmente, era lindo compartir y yo veía que sin que yo juegue el equipo ganaba a veces por 8 goles de diferencia, entonces, ¿qué yo le puedo decir al técnico? No, tengo que jugar yo sí. O sea, Claro. mientras el equipo funciona, después sí, cuando fuimos a la División de Honor de ese año, en el 2002, que fuimos a Mendoza, recién ahí empecé a jugar titular yo. En ese torneo fui titular, pero imagínate, estuve todo un año para en, el último, porque se jugó creo que en noviembre el torneo y recién ahí, pero tampoco yo eh, me enojé nunca con el técnico, nunca le dije nada, y yo creo que soy un agradecido a él porque él tenía una personalidad que si él no estaba al frente del grupo, creo que ese grupo no iba a lograr nada, porque había que tener personalidad para manejar un grupo en donde éramos muchos jugadores del interior, donde cada uno en su equipo era la figura, era como te decía, y ir ahí y a veces estar en el banco, querés jugar, si vos no sos buena persona y terminás desarmando el grupo. Entonces, yo creo que tuvimos la suerte de encontrarnos en el momento y en el tiempo justo. Mirá qué interesante. Eh, Cuba, contame cuántos. Quiero hablar por ahí un poco de lo nacional. Después tengo ganas, me estás diciendo Paraguay bastante seguido y quiero también indagar en eso, pero como te digo, hay muchas cosas que desconozco, por lo tanto, te voy a dejar, yo te dejo que vos me cuentes. División de Honor, ¿cuántas, cuántas jugaste? Cuántas ganaste? Es impresionante, me imagino tu palmarés. La verdad que no lo recuerdo, pero me estás nombrando final de acá, semifinal de allá, y bueno, por ahí me gustaría que me hagas un pequeño repaso. Sí, la verdad que tuve la suerte de jugar con grandes compañeros. Nunca llevé en cuenta cuánto gané. Sí, me acuerdo más las veces que perdí que de las que gané, porque realmente ahí es donde por ahí el ego de uno empieza a crecer, y donde te hace a que vos te esfuerces el doble
para llegar al objetivo. Hay dos finales que me marcaron que realmente, Sí. eh, o sea, creía que íbamos a ganar porque nos merecíamos, y una es en el 97 que perdimos contra Jockey Club de Mendoza, en Misiones, en Puerto Rico, la final con Confitería Avenida yo jugaba. Ujú. Bueno, después, en el 2000 perdimos contra Universidad de Rosario también, pero eh, nosotros sabíamos porque ya habíamos llegado, ya mis hermanos, esos, los dos que jugaban ya llegaban lesionados, llegamos a la final con 4 o 5 jugadores menos, entonces ya era más complicado. Pero después en el 2001 yo fui de refuerzo para Crucero el Norte, y la verdad jugamos un torneo impresionante ese, que llegamos a la final con Casino. Era el primer año que se ocupaba el arquero jugador, que encima podía pasar a mitad de cancha, y Ajá. bueno, ahí perdimos contra el Casino por penales, eh, y, y realmente, o sea, Casino también era un gran equipo, estaba el Chori, bueno, estaba Pelé, cuando recién empezaba Pelé, estaba Gillo, o sea, la verdad que fue una gran final, estuvo todo el partido ahí, palo a palo, y realmente después cuando perdimos, la verdad que lo sentí mucho. Y bueno, justo ese año el dueño del club de Crucero me dice, mirá, o sea, él también habrá quedado con esa sensación amarga, y me dijo, el año que viene quiero que venga a vivir a Posada y que juegue para Crucero. Y bueno, yo dejé pasar, y al año siguiente me llama, y cuando voy, sí, ahí sí yo le dije, mirá, yo vengo pero quiero ganar. Entonces, para ganar tenemos que armar un proyecto serio, en donde tengamos que entrenar, el que no entrena no juega, sea quien sea. Si hay que traer jugadores, traemos jugadores, y porque yo sabía que había muchos chicos del interior que empezaban a estudiar ese año en Posada, así que justo coincidía todo. Por eso, como te decía, llegamos en el momento y en el tiempo justo todo, porque, o sea, nos unimos ahí en Posada, de Posada eran 3 o 4, el resto éramos del interior, eran todos, salvo yo que ya no estudiaba, porque ya estaba grande, no estudiaba, el resto sí, justo empezaba a estudiar, y bueno, eh, entrenábamos, me acuerdo, todos los días, y entrenábamos una vez por día nomás, pero el entrenamiento era full, dejábamos todo. Además, yo llegué a llevar 2, 3 chicos de Monte Carlo, y no aguantaron el entrenamiento. Imagínate, terminaban hasta aguantando, o sea, de lo fuerte que entrenábamos, realmente nosotros, el objetivo nuestro era ganar en el 2002 la División de Honor, y bueno, se dio esa posibilidad, y después, bueno, eh, el club ese creo que marcó un antes y un después también para Misiones, porque creo que ahí demostró que entrenando se podía conseguir un montón de cosas. Me dijiste Paraguay también, me dijiste. ¿Fuiste a jugar a Paraguay? Qué otros equipos, qué otras ligas, además de Argentina, pudiste estar participando? Fue profesional, ¿no? Sí, en Paraguay estuve jugando durante 5 años. eh, yo empecé a jugar en forma paralela en Paraguay y Misiones a partir del 99. Ah, mira. Ellos me vieron, yo había ido a una gira con la selección argentina porque jugábamos el sudamericano en Asunción, en Paraguay, y ahí un dirigente de un club ahí de Encarnación me vio jugar, y bueno, había hablado, me acuerdo, con Pedro Bonettini de que le había dicho, mirá, qué lástima que ese jugador, porque todos tienen la mentalidad de que el jugador de selección argentina es de Buenos Aires. Claro. Le dicen, mirá, qué lástima ese jugador es de allá, si no, ¿cómo quiero tener en mi club? Así que Pedro le dice, no, si este vive acá a 180 kilómetros, ese habla y le puede traer. Así que ahí me hablaron, o sea, me hablaron después que terminó el Panamericano, porque antes del torneo el Metro no dejó que me hablen, para que me enfoque directamente en el torneo, y bueno, y ahí se dio, y la verdad que se dio una forma que, que por ahí ni yo me imaginaba, porque yo me acuerdo que yo laburaba en una escuela, yo enseñaba todo lo que sea jardinería, y, y agarra, y yo el sueldo mío era, me acuerdo, 300 pesos en esa época.
Y bueno, yo le digo, bueno, yo voy y veo, hablamos y ahí vemos. Y cuando voy, no sé si Dios me iluminó o qué, porque yo decía, bueno, ganando lo mismo que gano como docente, me voy a vivir, que me dé la casa y eso, y me voy a vivir allá, sí, voy a vivir de lo que me gusta. Sí. Y cuando voy, me encuentro con el dirigente y me dice, ¿y qué va? Y le digo, no, yo vengo a ver qué ustedes me proponen, y de ahí vemos. No, me dice, te podemos pagar 12.000 pesos por mes, o sea, 4 veces lo que yo ganaba, me iban a pagar en esa época, y me dice, y te pagamos premio por partido, prima, o sea, todo como se maneja un club profesional, así que de ahí de cabeza. Lo único, por ahí en esa época yo todavía estaba en pareja y todavía vivía mi mamá. Yo por ahí, cuando vivía mi mamá, casi nunca me fui a vivir a otra ciudad. Así que yo le dije, bueno, yo no tengo drama venir a jugar, pero bueno, yo vengo, juego y me vuelvo al otro día a mi ciudad porque, o sea, y sí, todo el 99 y el 2000 que todavía vivió mi mamá, bueno, al principio del 2000 murió mi mamá, hasta ahí iba y jugaba y volvía, y después sí, ya empecé, o sea, un tiempo viví ahí en Encarnación, y la verdad, en la Liga de Paraguay era súper profesional, eh, tuve la suerte de jugar con la mayoría de los que jugaron en el Mundial del 2007, cuando Argentina le ganó, Paraguay le ganó la final a Argentina, jugaban conmigo, más el que le hizo el gol, Rubén Benítez, todo eso, jugábamos en el mismo club, el papá del Cholo Sala, todo eso jugaban en contra, porque Encarnación era una de las ligas que más jugadores llevaba, y realmente la verdad, ahí en Paraguay me hizo crecer mucho. Y bueno, después también tuve la suerte de poder jugar en Brasil, pero ahí era FIFA, Ujú, que tuve la suerte también de enfrentarme a Falcao. Y bueno, ujú. para mí, o sea, al enfrentarme a Falcao y al enfrentarme a Pinilla, siempre dije que para mí Pinilla era mucho más jugador, un jugador mucho más completo. Falcao, por ahí cuando ganaba, hacía todo lo que él quería, pero los partidos difíciles, porque yo le seguía bastante, es más, la final que jugó España-Brasil, me acuerdo en el Mundial de ahí en Brasil, no jugó Falcao ni un minuto, porque Ujú. en cambio Pinilla era mucho más completo, era un jugador que jugaba en primera línea de marca y te robaba de 10 pelotas casi 8, y encima con la técnica que él tenía, te terminaba definiendo. Así que yo siempre digo, para mí el mejor jugador que habré visto es Pinilla, y Falcao sí me gustaba, pero también al jugar en la liga brasilera he visto jugadores muy buenos que también me gustaron mucho. Mirá vos lo que decís, es impresionante. ¿Cómo era por ahí? Te pregunto por esto de las comparaciones y de mirar a diferentes jugadores. Vos por ahí eras un jugador del mismo estilo, me refiero en el sentido de estar en primera línea de marca, más en ofensiva. Por ahí en esa época, cómo te desplegabas? ¿Siempre por el ala derecha, por el ala izquierda? ¿Cómo te movías? Y después por ahí preguntarte también si tuviste algunos jugadores que decías, ¿cómo hago para pasarlo a este jugador? Algunos jugadores que te hayan dejado marcas, bueno, justamente de defenderte muy bien. Sí, o sea, en el club que yo jugaba en Misiones, nosotros jugábamos de un estilo de marcación bastante rara en Confitería Avenida. Teníamos un jugador, un pivot que era muy bueno, que corría todo, que es un amigo mío, Harry Centurión. Entonces muchas veces nosotros marcábamos él en primera línea, yo jugaba en segunda línea y los otros dos atrás jugaban fijo. O sea, Ujú. armábamos como una T al revés. Sí, Entonces, sí, sí. él presionaba a los dos lados y el que sobraba, yo como estaba bien físicamente, siempre llegaba. Y robábamos muchas pelotas nosotros en primera línea. O ya llegaban, ya... Nosotros éramos un equipo muy aguerrido que no teníamos tácticamente para adelante, era más individual de jugar al pivot, igual esa época era mucho jugar al pivot, Ujú. y bueno, después con el correr del tiempo, sí, o sea, yo jugaba indistintamente, podía jugar de lateral derecho, izquierdo, he jugado de pivot en algunos clubes, igual en la última etapa mía ya me he jugado más de poste, o sea, me retrasaba más y no era un jugador de marca, pero por ahí como leía bien el sistema de juego, también
era más de adelantarme que de ir a robar. Una vez que recibía el jugador ya no iba a robar porque no era mi especialidad, así que esperaba que vengan a ayudar los compañeros. Pero como te digo, tuve la suerte de jugar en todos los puestos y, y siempre me sentí cómodo donde tendría que jugar, no me molestaba. Hasta de arquero, porque me acuerdo de haberte visto un par de veces deben haber sido muchas más, ¿no? Pero las que te vi poniéndote la camiseta también de arquero jugador. Sí, por ahí cuando jugué en Isidoro de Caleta acá, que jugábamos los torneos patagónicos, ahí sí jugaba de arquero. Le pasa a mi arquero que ahora debe estar mirando, porque le vi que escribió, se comió como 7 goles, entonces le digo, salí nomás, atajo yo, si sin mano ataja cualquiera. No, y ahí sí hacía, pero no era que era buen arquero, más que nada usaba para hacer salida. O sea, Claro, claro. cuando era más chico por ahí he atajado handball, pero viste que en el handball por ahí te metían los pelotazos en la cara y te termina eh, de hacer Claro. teniendo miedo. Imagínate la pelota de fútbol de salón, peor. Así que, Bueno, y me acuerdo aparte que mi papá era arquero de fútbol de, de salón, y cuando ajá. yo era chiquito me fui a mirar y le metieron un pelotazo en la cabeza y le noquearon. Así que imagínate si yo iba a atacar. Che, Cubita, me acuerdo de una vez que estuviste con un equipo de truncado, ahora no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero tenía unas camisetas eh, blancas y negras a bastones. Me acuerdo que había un tal Alanis que jugaba muy bien. Y bueno, vos también eras entrenador, pero a la vez también te ponías la camiseta y jugabas. Me acuerdo un cuadrangular ahí en la margen sur, que fuiste ahí, que estuvo la gente de Estrella Austral también. Y me acuerdo haberte escuchado en la charla previa, un cuadrangularcito que se hizo para jugar un poco. Creo que había sido en febrero, en marzo, por ahí, una época de como medio de vacaciones. Y me acuerdo que le hablabas a tus compañeros, a tus dirigidos, es decir, yo voy a jugar un rato después, pero yo lo que quiero es que hagan esto, esto y esto. Y entre otras de las cosas que me acuerdo que me quedó patente es, al arquero no se la pasen. El arquero tiene que atajar. Así fueron las palabras, me acuerdo. Estamos hablando 2000, 2010, 2009, 2010, por ahí, 2011. No, Seguís 2011 pensando fue en el así a torneo. la hora de entrenar? Porque viste que justo en esa época fue cuando, para que se nos Sí, corta un poquito, pero te decía que en esa época, en toda esta época que nombraste después del 2000, más adelante es cuando empiezan a cambiar las reglas para el arquero, si le das más protagonismo al arquero y ahora más cercano en el tiempo, ya el arquero ya está pasando a dejar de tener protagonismo, sobre todo con estos últimos cambios de reglas que vinieron hace 2 años. en realidad yo siempre fui partidario de que el arquero es arquero, por algo es arquero, porque si jugaba bien con los pies, ¿qué iba a hacer? Iba a estar jugando en el centro, yo siempre le digo a los míos. Y entonces, como último recurso sí me gusta usar. O de última, si voy a usar al arquero, pongo un jugador de arquero y arriesgo todo. Sí, y encima el arquero que llevamos, que es de Edu Gómez, con los pies tenía una empanada. Así que cuando di la charla le dije al arquero no. Y terminamos jugando la final, porque el partido que yo entré fue en la semifinal contra lo de San Martín creo que eran, que Creo le que sí. terminamos ganando 3-2, que yo hice los 2 últimos goles, y después jugamos la final con los chilenos, que también Claro. perdimos porque yo me equivoqué, hicimos una pisadita con un jugador y yo pisé y no le vi que él me había cruzado para adelante y le dejé al contrario y terminé perdiendo. Pero bueno, viste, de ídolo terminé haciendo villano después, pero bueno, así las cosas. Mirá, pero te pregunto esto también, ¿sabes por qué? Porque la otra vuelta estuve charlando con el Pingo del Monacid. Un jugador como ese, arquero, pero que juega bien con los pies. Viste que se habla mucho esto de lo que te decía, el protagonismo de los arqueros, y bueno, y el tema de si tiene buen pie o no tiene buen pie. Sí, o sea, el Pingüi por ahí tenía la facilidad de meter buenos pelotazos. No era de patear mucho, pero metía buenos pases. Yo tuve la suerte de jugar en la filial del River con Seba Caballero.
que Ajá. era también técnicamente era bueno para lo que es el arquero. Tampoco, o sea, si después vos le ponían el centro, no podía jugar. Pero siendo arquero y tocando era bueno. Y es más, en un torneo que fuimos al Nacional del 2006 con la filial de River, que salimos campeón nacional, en uno de Ujú. los partidos que se nos complicó, nos terminó definiendo Seba, porque ¿qué hacíamos? Nosotros con él no jugábamos casi. Él se Sí. enojaba porque él quería jugar. Él en el 2005 había salido campeón con Román y eran él y el otro arquero que metían los pelotazos y bajaban y los formoseños entraban a patear. Nosotros ahí no, nos jugaban, nos jugaban, nos jugaban. Y bueno, hubo un momento que los otros se descuidaron tanto que pensaban que no íbamos a jugar, empezamos a meter a él y me acuerdo que metió 3 4 goles contra un equipo de Rosario fue donde, o sea, terminó ganando él el partido. Pero, o sea, son situaciones nomás, después no, me parece que yo creo que cada uno tiene que cumplir su función y es lo mismo que me quieran mandar a mí de arquero y que no toque con los pies. O sea, si atajando no es mi especialidad. Cada uno lo suyo. Claro. Me acuerdo de esa, bueno, tengo otras anécdotas, ¿no? Sobre esa final entre Román Futsal y O'Higgins en el 2005. ¿Vos jugabas en Román Futsal, no? No, yo ese año tenía que ver, Ah, yo estaba jugando en Brasil cuando se jugó el torneo nacional ese. ah, ok. Yo volví, claro, yo volví y iba a ir al torneo nacional ese con Crucero y al final no viajamos. O sea, porque Ujú. Crucero ya ahí se dedicó al fútbol de campo y no quiso saber nada. Entonces ahí yo me fui a jugar a América del Sur en Buenos Aires, que también era AF. Claro. Contame de esa parte. Te quería preguntar, ¿cuántos mundiales jugaste en total? ¿Tres? 3 mundiales, sí, en el 97 en México, Bolivia 2000 y Paraguay 2003. Ok, y bueno, ya en el 2003 ahí ya estabas jugando en Paraguay y ya estabas pensando, o sea, ya estabas más afuera que adentro de Argentina. Sí, o sea, ahí jugaba en Paraguay, jugaba en Crucero en forma paralela y, y bueno, ese mundial, bueno, jugó Oreja. Ese año también jugamos el Panamericano de Clubes con Crucero, que también fue Oreja de refuerzo, y Sí. creo que fue el último año que jugó Rubio Ñu, eh, el Ajá. club paraguayo que fue multicampeón, y nosotros fuimos el club que casi le pudimos ganar, nosotros le íbamos ganando 2-1, eh, 2-1 y faltando 2 o 3 minutos nos dieron vuelta. Me acuerdo que en todo el partido el brasilero Robson, que era el pivot, no tocó una y en el Ujú. último minuto una sola pelota tocó y nos metió al ángulo y terminamos perdiendo. Y después ellos la final le ganaron a otro equipo paraguayo como por 8 9 goles. Y te quería preguntar esto por el tema del proceso de selección argentina, una vez que cambia el entrenador y entra Miguel Sleuch. ¿Estuviste en esos planes o no estuviste pensando en el 2007? La verdad, en ese proceso no estuve, sí sabía, sí sentía que tenía que estar, porque imagínate, yo en el 2007 salí campeón con Río Grande, estaba en la filial, es más, de la filial fue Perpetuo, Verón y Chávez, y yo era Claro. el cuarto hombre que jugábamos el equipo, pero bueno, con Miguel pasó un drama ahí que, bueno, él también nunca entendió. Él me había convocado para ir con Casino en el 2002 al Sudamericano, que se jugó en Sí. Uruguay. Yo iba ahí de refuerzo, yo jugaba en Crucero y cambió la fecha del Sudamericano y el Sudamericano pasó a jugarse 2 semanas antes de la División de Honor. Ajá. Entonces Crucero no te daba el permiso. Me dice, nosotros te pagamos todo el año. O sea, si vos te lesionás ahí, no jugás con nosotros. Entonces no me dieron permiso. Entonces yo Claro. no pude ir ahí. Entonces Miguel, o sea, se enojó como que pensó que yo nomás no quise ir. Y en realidad el club no me dejó. Entonces quedó la relación esa media tirante. O sea, ese año, Ujú. como 2 o 3 años, no me saludó Miguel, pero en el 2007 cuando él asumió tampoco nunca me convocó.
que después él en una charla hace unos años, este año, en una charla dijo que se arrepentía pero bueno, son cosas igual que para mí, a mí no me afectó en nada, o sea, sí me hubiera gustado estar, pero creo que Argentina tenía un gran equipo ahí, yo creo que faltaba, sí, porque a los paraguayos les molesta jugar el uno contra uno, y ¿Mm? yo creo que si Facundo Perpetuo ese partido final jugaba, yo creo que Argentina salía campeón. O sea, Miguel tuvo esa mala suerte de que Facundo se enfermó, de que antes del torneo, de ese torneo mundial, se termina lastimando Facundo Contreras, se termina lastimando Seba Caballero en la división de honor. Entonces, Sí. pero después llevó un gran equipo. Si imagínate, estaba Pelé, el Chelo, el Negro Vanega, estaba Oreja, estaba Perpetuo, Verón, Matías Chávez, o sea, para mí era un gran equipo, yo miraba por tele y tenía todas las ganas que salga campeón, porque como argentino uno siempre eh, tiene que apoyar, y es como te Mm. digo, uno estando afuera tiene que apoyar y bueno, lastimosamente no se dio, pero yo creo que ese año Argentina estaba para campeón, yo creo que si Facundo no se enfermaba para el día de la final, la Argentina ganaba. Eh, Te pregunto, ¿llegaste a jugar ya en la etapa primero preguntarte por la etapa en Tierra del Fuego, en Río Grande con Filial River, una muy linda etapa donde te enfrentaste, te juntaste justamente con los mejores de ese momento en Filial y un equipazo era. Sí, cuando yo fui estaban los tres chicos que habían quedado de Román, que era Cantero, eh, Verón. Verón y Gamarra. Y bueno, después Ujú. cuando yo fui, ahí hablé, le llevamos a Seba Caballero, yo llevé dos chicos de Misiones. El primer año que estuvimos, cuando salimos campeón en el 2006, campeón nacional, todavía no estaba Facu ni Mati, ellos jugaban para el Real Madrid. Y bueno, después con Mati y Facu compartimos por ahí el Nacional del 2006 de selecciones, yo jugué para Río Grande ya, en Ujú. Rosario, y bueno, yo por ahí había hablado en ese torneo, por ahí si ellos querían ir a la filial, pues me parecían que eran jugadores con muchas condiciones y creo que tenían que empezar a ser valorados. Eh, Así que cuando fueron a la filial también hice que todos los jugadores cobren, o sea, ellos cobraban poca, capaz no era mucha plata, pero como ellos ese tiempo vivían, eran solteros, todavía les servía. Y a partir de ahí ellos también empezaron a cobrar en todos los clubes que fueron, así que creo que por eso también ellos siempre tienen un gran recuerdo mío. Y bueno, en el 2007 armamos, era la misma base de la selección de Río Grande, era la filial, que después terminamos perdiendo semifinal en la división de honor con Casino, pero ahí pasó algo que por ahí fue algo interno del club, que yo creo que si eso no pasaba, nosotros estábamos para campeón, teníamos un gran equipo, eh, y, y faltó, sí, faltó un gran conductor. Yo tengo un gran respeto hacia Bianca Navarro como jugador, todo, pero creo que, como digo, o sea, le quedó grande el grupo porque realmente habían grandes jugadores y teníamos esa mentalidad ganadora de querer ganar y de ser súper profesional. No sé si alguna vez algún equipo de la Argentina, creo que fue el único, que tuvo la oportunidad de ir casi 10 días antes a Trelew, que es donde se jugaba el torneo nacional, para hacer la ambientación, entrenar en la cancha que íbamos a jugar. Otros clubes no tenían la posibilidad, la mayoría de los clubes llegan el día del torneo. Nosotros, Claro. imagínate, éramos todo pagado y teníamos la posibilidad esa, y creo que es aprovechando. Cubita, ¿llegaste a jugar AFA en Río Grande? En Río Grande no, cuando se armó todo lo de AFA, en el 2008, yo hice Mm. la gira con la filial que fuimos a jugar contra Pinocho, Nacional de Uruguay, contra Boca, después contra Peñarol, que jugamos en Mendoza. Hice toda la gira del principio del 2008, pero Ujú. cuando volví de la gira no era para mí, o sea, no me gustaba porque sabía que AFA en el interior no es lo mismo que en Buenos Aires. Así que justo también tuve la posibilidad que Pesquera me llamó y así que decidí volver, seguir en la CAF.
porque para mí el fútbol de CAF del interior es diferente al de AFA, el apoyo es diferente y porque la competencia es diferente. Yo creo que hay 10.000 errores de los dirigentes, pero creo que el fútbol CAF es más federal y al interior se le da la importancia que necesita. Mirá, vos sabés que, bueno, vos sabés como, no sé si sabés, pero si no, básicamente opino lo mismo. Entonces, por eso, la verdad que me reconforta muchísimo lo que contás y me gustaría que si lo podés ampliar. ¿Por qué AFA en Buenos Aires no es lo mismo que AFA en el interior? Y porque en Buenos Aires es como una superliga, o sea, los clubes le dan la importancia necesaria, la competencia interna es muy fuerte. En la primera época que yo estuve ahí, los clubes de barrio que eran invitados de AFA, la verdad, aportaban mucho y entonces se armaban grandes equipos y no es lo mismo que vos juegues un fin de semana en tu cancha y al otro de visitante, o sea, eso ya te da un sentido de pertenencia diferente, Ujú. y porque o sea, el hecho de entrenar 5 días también te obliga al fin de semana a dejar todo, porque de qué te sirve entrenar y después no. Y en cambio en el interior AFA no tiene el apoyo, porque, o sea, no tiene, para mí no tiene el apoyo en fútbol de campo, por eso también desaparecieron todo lo que es los torneos federales, mirá cómo son están armados, o sea, lo arman por compromiso y no porque realmente, o sea, se necesiten merece el respeto a los clubes, pues vos te das cuenta, los clubes del interior invierten tanto y a la gente de Buenos Aires eso no le importa. Y en Claro, fútbol de salón pasa lo mismo, ¿entendés? claro. Entonces, para mí, el deporte de fútbol AFA en Buenos Aires, sí, realmente hay que sacarse el sombrero porque están bien armados. Pero después en el interior no va a tener nunca la fuerza necesaria porque primero ellos se manejan a través del Consejo Federal. Entonces ya hay una pelea entre AFA y el Consejo Federal. Los clubes grandes no le interesa jugar en el interior, porque ellos juegan en Buenos Aires porque no tienen tanto traslado. A ellos no les gusta, imagínate, no le gustaba cuando estaba Rosario Central, que tienen a 4 horas ahí a jugar a Rosario y volver. Imagínate si tienen que venir a Comodoro a Truncado. O sea, Claro, sí, sí, no. sí. Para que el torneo sea fuerte, todos los clubes tienen que ser fuertes. En cambio, el interior, el fútbol AFA, hay un equipo fuerte por ciudad y el resto es medio pelo. Claro, esto yo te lo digo por esta cuestión de que, más allá de que, bueno, uno por ahí, el jugador que quiere de alguna forma triunfar o se quiere destacar y por ahí está bueno el que si recibe un rédito económico, de todas formas, muchas veces pasa que no sé si lo ves así, como lo veo yo, pero que se destaque algún jugador de sobremanera, ¿no? Que sea un jugador que pueda estar en selección argentina, pero que se va a Buenos Aires, a una liga donde realmente lo perdés y finalmente no lo podés disfrutar nunca más cuando lo tenías jugando en Río Grande, en Comodoro, en Monte Carlo. Lo tenías y lo podía, como salonero, lo podés ver todos los fines de semana lo podés casi, lo podés ver, como te digo, ir a la cancha y poder ir a disfrutar de un Cuba, de un Perpetuo, de un Matías Chávez, a eso me refiero. Sí, o sea, vos ahí, por ejemplo, te tocaste el tema de Facundo Perpetuo. Es un jugador que nosotros acá en CAF perdimos, porque un terrible jugador fue Mati, y que en AFA no lo aprovecharon, porque en AFA nunca lo convocaron en una selección argentina. Ujú. ¿Pero por qué? Porque AFA no quería hacer el gasto de llevar el jugador de Río Grande a que vaya a entrenar a Buenos Aires. O Claro, sea, para estar dentro de la selección argentina de AFA vos tenés que vivir en Buenos Aires, o si no, no tenés la chance. O sea, la claro. chance que tuvieron los Buraki fue por eso, porque ellos estudiaban ahí, jugaban ahí, y ahí tuvieron la posibilidad. Y yo creo que ahí está donde la confusión, porque dice, no, mira, ellos del interior llegaron, pero llegaron porque Claro, estudiaban ahí, ¿entendés? claro. O sea, no porque se dio, a Facu le llevaron a River y nunca tuvo la posibilidad de estar en una preselección argentina, ¿entendés? Yo Ujú. fui a una concentración, fui a un entrenamiento
de AFA cuando era Larrañaga el técnico. Ujú. Y ya cuando vi el estilo de entrenamiento y la forma de juego, no fui más. O sea, el negro Aníbal le pasó lo mismo. O sea, ¿Por yo qué? creo que, y porque era un jugador, un técnico que le gustaba defenderse, o sea, él estaba, para él, perder 1-0 contra Brasil, para él era un triunfo. O sea, no pensaba que ir a ser protagonista con los jugadores que tenía. Yo creo que el gran salto que dio AFA cuando hubo el cambio técnico. O sea, Ujú. también no puede, creo que no es coherente de que un técnico esté 20 años dentro de la selección argentina como estuvo Larrañaga. Por Claro. eso muchos por ahí no entienden por qué renuncia Ariel. Porque Ariel también piensa de esa forma, de que, o sea, cada uno tiene su momento y su proceso. Ariel antes del Mundial dijo, sea el resultado que sea, yo doy un paso al costado para que venga otro y siga. Después, bueno, capaz hay un proceso más y tiene que volver, o sea, otra forma, porque ya vos venís con otra mentalidad, ya venís con otro estima. En cambio, no, Larrañaga estuvo 20 años ahí sentado y él pensaba perder 1-0 era un triunfo. Cuando agarró Diego Giustosi, le cambió la mentalidad. Diego venía de una liga de España. Diego también fue un jugador que pasó por CAF. O sea, muchos Ujú. jugadores de los que estuvieron pasaron por CAF y le cambió la mentalidad al jugador y vos veías y Argentina era protagonista, salía a tres cuartos, casi en primera línea, a atacar, a defender, y casi como la selección nuestra, que creería ser protagonista en todo momento. Yo creo que esa es la única forma de lograr las cosas. Con los jugadores que tiene Argentina, vos no podés ir a especular. Claro, claro, sí, sí. Bueno, por ahí te quiero preguntar por la competencia de División de Honor de Confederación Argentina, ¿no? De CAFs. Porque es una competición bastante rara y más ahora con 40, 50 equipos. Cómo lo ves respecto a cómo era cuando vos jugabas? Obviamente también está el tema de la división, esto del éxodo de algunos jugadores, pero de todas formas te pregunto esto teniendo en cuenta de que cualquier equipo, de cualquier lugar, de cualquier ciudad, por más que desconocido que sea, eran durísimos y son durísimos todos para poder ganarle, teniendo la preparación que tenga, ya seas un gran candidato o seas un equipo de de mitad de pelotón, por así decirlo. Todos van a la división de honor sabiéndose campeones de su ciudad y quieren lo máximo y cuesta muchísimo ganarles. Sí, yo creo que, o sea, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que bajar la cantidad de equipo y bueno, o sea, empezar a hacer la eliminatoria provincial como se hacía antes, yo creo que eso le va a hacer también que sea el nivel mucho más alto. No es lo mismo que vayan 20 o por ejemplo de acá de Santa Cruz que iban 5 y que se eliminen entre ellos y el que sale campeón elija de los que quedaron afuera los mejores y llevar. O sea, yo creo que al nivel ahí es diferente y se complica más. El tiempo de descanso eh, es más, entonces también Ujú, eso de la claro. calidad del jugador termina, o si no, termina jugando un montón de partidos y el que llega a la final ya llega destruido. Yo creo que, o sea, tenemos que pensar que también el que el jugador, o sea, no tiene el tiempo de recuperación necesaria, o sea, porque jugaba muchos partidos cuando en realidad tenés que jugar lo menos posible y que la calidad sea mucho más alta. Claro, sí, sí, ni hablar, ni hablar. ¿Estás de acuerdo con esta cuestión de los partidos todos los días? Porque bueno, con esto decís vos, la cantidad de equipos a veces hace un imponderable, hace que tenga que jugar un partido, no sé, en algún nacional por ahí de plata o de oro, sobre todo. Que tenga que jugar a un partido a las 10 de la mañana, un partido a las 10 de la noche, es una locura. Sí, pero, o sea, antes igual se jugaba casi la misma cantidad de partidos, pero Sí, vos al armar buen equipo, o sea, también tenía más tiempo de descanso. O sea, claro. por ahí, por decirte, eh, con mi equipo, decirte, yo le llevo a Mati Rima y capaz juega 20 minutos en todo el partido. Y Ujú, si yo llevo un equipo mucho más largo, él juega 10 o 12. Entonces, claro. cuando llega la etapa definitoria, o sea, todavía está con el aire
y con claro, el físico como para dar lo mejor. En cambio, hay un momento que hay jugadores que juegan casi todo el partido y cuando llegan a cuarto o semi ya están destruidos, no claro, pueden sí, jugar sí, más. Entonces, la calidad de esos jugadores van bajando y yo creo que hay que pensar en eso. O sea, hay que dejar que los equipos refuerce, que lleguen los mejores, como se hace en Paraguay. Yo en la liga que jugaba en Paraguay, nosotros jugábamos el torneo interno, de ahí teníamos un regional. O sea, si vos perdías el torneo interno, si te convocaba el que ganó, te iba al regional. Si vos perdías en el regional y te convocaba el que ganó el regional, te iba. O sea, iban reforzando, iban terminando. Y entonces, cuando terminan las finales del torneo nacional, que ellos juegan distinto a nosotros, porque ellos juegan el torneo República, se llama, terminan los cuatro mejores y ellos juegan el cuadrangular final otro día. O sea, no durante ese torneo. ¿Entendés? claro, O sea, es como eliminarse acá todo Santa Cruz, todo Chubut, y va el mejor de Chubut, el mejor de Santa Cruz y el mejor de Tierra del Fuego, eliminarse entre ellos. Y que vaya el mejor de la zona patagónica. Entonces terminan cuatro nomás a nivel nacional y cuando llegan allá, llegan los mejores. Entonces va a haber más participación de clubes porque va a empezar a haber participación más regional, no va a haber claro, tanto gasto de viajar. Y después, o sea, yo organizo el torneo nacional y la calidad de las cosas va a ser diferente. Si yo organizo un torneo nacional con cuatro equipos o hasta 12, yo le puedo dar el hotel y la comida. Entonces claro. el club se preocupa en el costo. Pero hoy darle 40 hoteles o 40 comidas es imposible. O sea, entonces también los clubes tienen que empezar, a veces pierden tiempo en generar plata para viajar en vez de entrenar. Pero eso es Claro. algo que yo creo que los dirigentes van a rever. Yo creo que esta pandemia también va a servir un montón para que haya un recambio de algo. Y creo que el deporte en sí, de la época que yo estoy ahora, va mejorando día a día. Yo creo que estamos en el momento, después de haber ganado el Mundial, del dar el salto de calidad, pero eso ya hay que juntarse entre todos y ver, discutir y que quede ahí y pensar de que nadie es tan importante, todo en realidad, cada uno desde su función es importante y no creerse uno más que el otro, ni yo como entrenador creerme más que los dirigentes, ni que los jugadores, ni que el jugador se crea más que el técnico o que los dirigentes, o sea, cada uno desde su función opinar y que esto salga a lo mejor y que el deporte siga creciendo, ¿no? Sin lugar a dudas también te aporto, ¿no? El dato de que si fuesen menos equipos también pueden cambiar las sedes porque justamente esto de no se tiene que dar hotel y comida a 45 equipos y solamente se puede bancar un torneo de esos Buenos Aires, Mendoza, Comodoro y algún otro más, sino que puede albergar a otros lugares, se pueden poner como sedes otras ciudades, digo. Sí, o ciudades un poco más chicas que también tienen que tener la oportunidad de ver el mejor fútbol de salón. A ver, y hoy por hoy, de la forma que se dan los torneos nacionales, ni el B, que es el de plata o el de oro, no podés hacer, porque la mayoría lleva 32 equipos, o sea, cada categoría, entonces se complica, hoy económicamente se complica. Yo creo que, o sea, hay que pensar más que nada en eso y mantener la cantidad, pero regionalizado. Entonces, jugar los torneos regionalizados y después que vayan los mejores a las finales, ¿no? Volvimos a lo mismo que estábamos hablando al principio, de esto de la importancia de la competencia interna, ¿no? De la competencia y sobre todo, como decíamos hace un rato, cuando arrancamos a charlar hace una hora y media más o menos, de esto de la importancia de la competencia entre ciudades y entre clubes, la competencia interclubes interregional. Sí, yo, como te decía anteriormente, Misiones antes era Potencia, yo que de la época que estuve, calculada del 94 hasta el 2003 que estuve yo en Misiones, que jugaba ahí, nosotros siempre entrábamos o en selecciones o en clubes, siempre jugábamos las finales. Pero nosotros teníamos una competencia interna muy fuerte, nosotros teníamos los torneos provinciales, cada uno jugaba su torneo local y los fines de semana jugábamos torneos provinciales. O sea, un fin de semana jugaba de local, el otro fin viajaba, estaba obligado el club que participaba a tener juveniles y cadetes, entonces también le daba competencia a las categorías inferiores. Imagínate, los primeros
en la época que yo jugaba en las categorías inferiores, nosotros salimos 2 años seguidos campeón de cadete, 2 años, de menores, 2 años de cadete y 2 años de juveniles. O sea, pero era porque nosotros teníamos, la competencia nuestra era muy, muy fuerte. Me acuerdo que jugábamos los provinciales y el que ganaba el provincial ponía la base, ponía el técnico y 6 jugadores, y ahí, entonces vos tenías que hacer el esfuerzo para estar. O sea, no es que estaba. Hoy muchas veces hay clubes que ganan su torneo local y ganan un torneo nacional y no todos están preparados para jugar el torneo nacional. Está bien que a las asociaciones nuevas vos tenés que darle la posibilidad, pero tenés que ir dándole de a poco, o sea, y Claro, que cada uno vaya ganando su lugar. claro, claro. Cubita, la verdad es una charla hermosa, ¿no? Tanto para hablar, si nos quedamos, nos quedamos. Ahora Instagram no te corta la hora, así que tranquilamente podemos hablar 3 o 4 horas, pero bueno, la vamos a hacer cortita. Yo te quería preguntar porque hace un ratito hablabas de Falcao y de Pinilla, también hablamos de Perpetuo. Me gustaría saber, no sé si en tu estilo, tu posición, tu forma de jugar, pero ¿cuáles eran los jugadores que vos veías y que decías, o sea, de alguna forma, como que los veías como un ejemplo, sobre todo en cuanto a juego, jugadores que te hayan deslumbrado mucho, podés nombrar los que vos quieras, sobre todo Argentina, ¿no? Sí, en Misiones, por ejemplo, había muchos jugadores. Rubén Verdún, que uno de una ciudad de donde yo vivo, a 20 kilómetros, él es del Dorado, un muy buen jugador. Tenía un estilo más o menos como un poquito de la gambeta, esa medio rara, pero eh, jugaba. Bueno, después le vi jugar a Jorge Barrio, al Sapo, a Dani Martín, que era de Buenos Aires, muy buen jugador. De- Después uno que siempre me gustó fue el Negro Burra. O sea, porque tenía un estilo diferente, pero era, o sea, tenía una visión impresionante. Eh, y la verdad que tuve la suerte de compartir con muchos buenos jugadores y, y nombrar uno así cuesta un montón, porque creo que cada uno en su estilo, los que estuvieron al lado mío, me han deslumbrado porque han aportado mucho al crecimiento mío. Pero sí, de todo siempre dije, para mí el jugador más inteligente que tuve al lado fue el Negro Ur. A mí siempre me deslumbró por la forma de jugar, por la visión que él tenía, porque no era un jugador muy grande, pero él marcaba de poste y la verdad tenía un anticipo impresionante, leía muy bien el juego. Y como persona ni hablar, así que eh, creo que eh, es alguien que respeto mucho y quiero mucho. No hablamos mucho, pero yo creo que el respeto mutuo y el cariño que tenemos, o sea, se nota cada vez que nos encontramos. Espectacular, espectacular. Vamos a tener que charlar con el Negro Burra. No sé si tendrá Instagram, pero vamos a tener que hacer ahí un intento. Bueno, Freddy, yo te quiero despedir, pero solamente para que no se te enfríe la comida o para que te puedas preparar bien para la noche y para después descansar. Pero te agradezco muchísimo por haberme permitido compartir una hermosa charla de fútbol de salón con vos. Y bueno, también, como he dicho con la mayoría de los anteriores entrevistados, decirte que está abierta la oportunidad para volver a hacerla. No, gracias a vos por la invitación y la verdad siempre es bueno hablar de este deporte. Eh, es algo, yo gracias al fútbol de salón soy lo que soy. Yo a este deporte lo tomé como una forma de vida, pues gracias a este deporte eh, tuve todo lo que tengo hoy. O sea, mi trabajo, la familia, todo, o sea, conocí a toda la gente gracias al deporte, así que soy un agradecido siempre. Eh, Voy a estar siempre agradecido a todas las personas que me apoyaron, eh, en especial por ahí a mi familia que estando lejos igual no tenemos mucha comunicación, pero siempre sé que puedo contar con ellos, son los que más siempre están ahí pendientes a que me vuelva. Y bueno, este año, por ahí a fin de año, la idea era volverme, pero bueno, pasó todo esto de la pandemia que nos terminó atrasando todo, así que creo que
un año más vamos a estar acá en Truncado, más que nada por el proyecto que armamos con el club, un proyecto que realmente es ambicioso y que creo que estamos por buen camino. Tenemos una escuela de fútbol que tenemos más de 100 chicos, con los equipos de los jugadores de primera tenemos casi 45 que están entrenando, así que es algo que no puedo dejar, más allá que mi pareja se quiere ir a Misiones, ella de acá, pero se quiere ir porque conoció allá y la verdad Misiones atrapa mucho, pero y yo también, por ahí hoy estoy pasando por una situación de que mi papá está en terapia, pero bueno, o sea, por estas cosas de la pandemia, por ahí me perdí muchas cosas de lo que uno empieza a valorar ahora. Hace poco me enteré de que uno de mis hermanos había tenido una CB, nunca me contaron para no preocuparme. El otro, mi hermano, se le tuvo desprendimiento de rutina por todo esto de que mi papá está enfermo, así que pasó un montón de cosas que entonces uno empieza a poner en la balanza y empieza a valorar lo que es la familia, pero bueno, eh, ahora por suerte vamos a tener la oportunidad, si Dios quiere, de poder disfrutar el único torneo que se va a jugar este año, que va a ser el Mundial de Fútbol de Arena, en donde hay tres chicos ahí de Comodoro convocados, que es Ale Soto, Pelé y Matías Cárcamo, y bueno, de acá le llevo a Mati Rima, que, que bueno, eh, Mati es una persona a quien aprecio mucho porque creo que también desde que le conocí tuve la oportunidad de ir conociéndole como persona y pude encaminarle en ciertas cosas, de darle a entender de que él con la calidad que tiene que tomar este deporte como un estilo de vida y creo que él está tomando eso y la verdad me alegra verle crecer día a día y bueno, va a ser el premio ahora de poder ir a Brasil, así que espero que no me falle y que siga trabajando, no por mí, sino por él, por su familia, por su mamá, su hermana, que tanto les quieren, y porque la verdad tiene dos hijos maravillosos acá y su hija en Comodoro que están esperando día a día a verle feliz a él, y eso también es lo que más me alegra. Así que agradecerte y te mando un abrazo y seguramente estaremos en contacto. Un saludo a toda la gente que estuvo pendiente atrás de la pantalla y en especial a toda la gente de Monte Carlo, en Misiones, a quienes quiero un montón, extraño y bueno, espero pronto verles. Bueno, yo aprovecho para saludar ahí a Mati Rima, que ahí nos mandaba el dedito y bueno, seguramente estuvo ahí escuchando. Bueno, por otro lado también, bueno, esperar lo mejor para vos y para toda tu familia ahí en Truncado y también en Montecarlo y donde sea que sea. Eh, bueno, como te decía, la posibilidad para volver a charlar porque quedaron un montón de cosas por ahí para poder seguir hablando, como decías vos, tu proyecto ahí en Truncado. Y bueno, por otro lado también, si sabemos ya que te vas a quedar un año más, entonces me quedo tranquilo que te vamos a tener un poquito cerca, por lo menos para poder seguir aprovechándote un poco más hasta que pegues la vuelta para tus pagos. Pero bueno, un abrazo grande, Oscar, y bueno, estaremos seguramente encontrándonos de vuelta. Muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Dale, muchas gracias a vos y un abrazo. Bueno, ahí pasaba la palabra de Freddy Cuba, que estuvo charlando con nosotros.